soy Robinson Minero. Mateo 1:21 dice: y darás luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muchos cristianos se preguntan si es bueno o es malo celebrar Navidad. Estrictamente hablando, no existe ningún mandamiento bíblico que ordene tal observación, pero tampoco no hay ninguno que la prohíba. Debemos decir también que aunque nunca en el Nuevo Testamento los discípulos celebraron Navidad como tal, pero sí constantemente los encontramos hablando de la encarnación del Señor Jesucristo. Pero los cristianos debemos tener mucho cuidado de que la Navidad cristiana que celebramos no sea un festejo más lleno tan solo de lo mundano y secular, con la excusa envuelta de que estamos recordando el nacimiento del Señor. Navidad para el cristiano debe ser mucho más que adornar un arbolito con esferas y luces. La Navidad cristiana debe ser más que tener una deliciosa cena, invitar amigos, tener bonita música y regalos para todos. Navidad es más que un tiempo de convivir, contar historias, expresar buenos deseos y dar abrazos. La Navidad cristiana es más que un tiempo de reunión con viejos amigos o con familia que nos visita. Navidad es más que tener en todo el planeta al mismo tiempo un sentimiento mutuo de cooperación y buenos deseos de armonía y paz para todas las personas en la tierra. Podemos tener todo lo anterior en abundancia y aún así, como una nube sin agua, todo ese ambiente simulado de paz y armonía se desvanece como vapor invisible. Una verdadera Navidad cristiana tiene dos marcas distintivas. Por un lado, proclama la gloria de Dios en todo, y en segundo lugar, proclama el verdadero evangelio. Estos dos elementos los encontramos en la misma anunciación del nacimiento por el ángel a los pastores en Lucas 2:11 al 13, donde la gloria de Dios fue el centro de la anunciación y el evangelio fue el centro del mensaje. Cualquier celebración navideña que carezca de estas dos marcas es tan solo confeti, apariencia y en todo sentido una falsa y mundana Navidad, tan falsa y mundana como el mundo que John Lennon de los Beatles imaginó en su popular canción Imagine o Imagina, anhelando un mundo de paz y armonía entre los hombres, pero dejando a Dios completamente fuera de la existencia humana y por consecuencia eliminando a Cristo Jesús como el único Señor y Salvador que puede traer verdadera paz a través del perdón de pecados. Una verdadera y cristiana Navidad no tuerce las Escrituras ni olvida que el milagro de la encarnación de Cristo Jesús fue nada más y nada menos que el cumplimiento de la profecía bíblica. No hay una verdadera celebración cristiana de Navidad sin la apreciación maravillosa de la escatología bíblica del Antiguo Testamento respecto a la encarnación del Hijo de Dios. La predicación apostólica acerca del nacimiento de Jesús siempre estuvo íntimamente ligada a la predicación del cumplimiento de la profecía. Por esta razón Pablo en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Navidad es el cumplimiento de la profecía bíblica. La Biblia es un libro rico en escatología y profecía bíblica. De los cerca de 32,000 versículos que componen la Biblia, casi un 10% corresponde a la más pura y exacta profecía bíblica. La Biblia es un compendio de maravillosas profecías. La Biblia contiene alrededor de 2,000 profecías, de las cuales la gran mayoría apuntan a una y a una sola persona, a la maravillosa persona de Cristo Jesús. Aparte del cristianismo bíblico, ninguna otra religión en el mundo se atreve a entrar al delicado territorio de la escatología o de los eventos futuros por venir. Las profecías no son un tema que puedan manejar las religiones falsas del mundo. Esto por la simple razón de que aparte del verdadero Dios, ninguna religión conoce ni puede predecir el futuro, pero solamente Dios mismo. Y obviamente a las religiones del mundo no les atrae hacer el ridículo. Con justa razón Deuteronomio 29:29 anuncia que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por lo tanto, para el cristiano, Navidad nos recuerda la perfección del tiempo de Dios para cumplir sus promesas. Navidad proclama la exactitud del cronómetro divino para cumplir todas las profecías anunciadas respecto al cómo, el cuándo y el dónde del nacimiento de Cristo Jesús. Y con una precisión más exacta que la de un reloj, la profecía bíblica se cumplió al pie de la letra sin que faltase ninguna sola palabra. El nacimiento de Jesús fue milagroso y sobrenatural.
nació de una virgen como estaba anunciado por el profeta Isaías. Sucedió en el momento exacto, como nos recuerda Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo y nació en el lugar exacto profetizado en Belén de Judá. Todo con la perfecta sincronía del tiempo del Rey de los siglos, tal como se había profetizado siglos antes. Pero la verdadera Navidad cristiana no solamente nos recuerda el nacimiento de Jesús en relación al cumplimiento profético, pero también en relación a la persona que nació. La verdadera Navidad es más que el nacimiento de un tierno bebé, es la encarnación del Hijo eterno de Dios. No te confundas aquí, porque el Hijo eterno de Dios no nació en Belén, porque Él es precisamente eso, eterno. Es el mismo Dios eterno. Él solamente se encarnó, se hizo hombre. La maravilla de la encarnación es que aquel bebé que necesitaba de un pesebre en un establo para dormir, era el creador mismo de todo, que sostenía en sus manos al mundo donde estaba ese pequeño establo. Aquel bebé era mucho más que un bebé. Aquel bebé que creó lugar, materia, tiempo y espacio para todo el vasto universo. Para él no se encontró lugar ni siquiera en aquel pobre mesón. Aquel bebé cuyo frágil cuerpo se estaba formando era el mismo Dios que da forma y vida a todo y que sostiene todas las cosas con su gran poder, tanto el vasto universo como a cada célula y molécula que sostiene al planeta. Como nos recuerda Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ese bebé que sería llamado Jesús es el mismo Dios todopoderoso que nos dice en Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Pero la verdadera Navidad cristiana es más que hablar del nacimiento de Jesús, porque para celebrar correctamente la Navidad cristiana es necesario hablar no solo de la profecía del nacimiento y de la persona del nacimiento, pero también del propósito de ese nacimiento. Mateo 1:21 dice: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El mismo nombre Jesús, que significa Salvador, lleva implícito el mensaje de la cruz, porque la salvación sería por medio de su muerte en la cruz. La predicación bíblica de los apóstoles en el Nuevo Testamento nunca separaba el mensaje de la encarnación del mensaje de la cruz. Esa separación es un invento moderno de muchos púlpitos en los servicios navideños, pero que no tiene nada que ver con el evangelio verdadero de las Escrituras. Hoy día, en las temporadas navideñas, los púlpitos están muy ocupados con la predicación del nacimiento de Jesús, pero el tema central del evangelio lo arrancan en pedazos al ignorar el mensaje precioso de la cruz. Pero escucha muy bien esto: no existe verdadera Navidad sin cruz. Los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento tenían un solo mensaje, el mensaje de la cruz, y cada vez que hablaban de la encarnación del Señor, corrían de inmediato al Gólgota, a la cruz del Calvario. Así que si verdaderamente quieres recordar y celebrar Navidad, si vas a compartir, enseñar o predicar acerca del nacimiento del Señor Jesús en Belén, mejor asegúrate de que terminarás en la cruz del Calvario. Y si al hablar del nacimiento de Jesús no te lleva a terminar en la cruz, en el Gólgota, mejor no hables de nada, porque mutilarás el evangelio y presentarás un evangelio falso, y en lugar de llevar a los que te escuchan a la única puerta de salvación, que es Cristo crucificado, los estarás engañando, haciéndolos creer que tan solo por creer y observar el nacimiento de Jesús, aquellos que te escuchan ya están rumbo al cielo. Nos gusta que nos hablen del tierno bebé en el pesebre, pero no nos gusta que nos hablen de la ira de Dios por nuestra culpa en la cruz del Calvario. Pero debes saber que aún aquel bebé llamado Jesús no te va a salvar, a menos que vayas a la cruz del Calvario y entiendas que por tu culpa y pecado todo el peso de la ira de Dios cayó sobre él, y que a menos que te arrepientas con todo tu ser por haber ofendido al Dios santo que te creó y creas con todo tu corazón en Cristo Jesús como tu soberano Señor y Salvador, serás salvo. Y si no lo haces, debes saber muy bien y estar totalmente advertido
que tus días están contados para el día del juicio y que después de morir no existe purgatorio ni otra oportunidad, pero solamente te espera recibir la sentencia absoluta de culpable de pecado y de haber rechazado la invitación de salvación que te fue ofrecida. Y para ti que ya eres cristiano, en Navidad, si hablas o predicas acerca del pesebre donde nació Jesús, pero nunca le quites la cruz, y cuando llegues al punto de hablar de la cruz, incluye enfáticamente el mensaje de la culpabilidad de pecado de todos los hombres ante Dios, y de ahí corre tan pronto como puedas a la tumba vacía y diles que la evidencia de la oportunidad presente de salvación está a la puerta, porque Cristo Jesús resucitó. Por tanto, una verdadera celebración cristiana de Navidad debe descansar siempre en el corazón del Evangelio mismo. No podemos ni debemos convertir el precioso y maravilloso Evangelio de nuestro Señor en la celebración de un nacimiento a nuestra conveniencia. De hecho, así como en la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento, nuestro tema central de la encarnación de Jesús debe ser siempre la causa, que es la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, y el propósito de la encarnación, que es manifestar tanto la gracia como la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Por esta razón Pablo dice en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Martín Lutero escribió, la cruz sola es nuestra teología, y Carlos Spurgeon dijo, mi teología se halla en 4 pequeñas palabras: Jesús murió por mí. Finalmente, muy querido amigo que me escuchas, si tú por gracia divina conoces a Cristo Jesús como tu Señor soberano y el Salvador eterno de tu alma, ahora tu deber es no perderte en una falsa Navidad. Tu mensaje es uno y uno solo, el mensaje de la cruz, y la razón única de tu existencia es la gloria de Dios en todo lo que hagas. No te camuflajes y no te distraigas, porque en esta Navidad te reunirás con gente de iglesias y de fuera de iglesias que necesitan urgentemente ser confrontados con el Evangelio de Cristo Jesús. En tus celebraciones navideñas no te pongas demasiado cómodo, porque tienes ante ti más que una fiesta navideña, tienes un mensaje que compartir, porque como Pablo dijo, ay de ti si no predicares el Evangelio. No te olvides que Dios te ha salvado únicamente por la abundante riqueza de su gracia. Sirve bien a tu Señor, edifica a los que conocen al Señor y predica el completo Evangelio de tu Señor y Salvador a todos, a tiempo y fuera de tiempo. Y para ti, querido amigo que no conoces a Cristo Jesús, tú debes saber que en este momento te encuentras en la condición más terrible en que alguien se puede encontrar, porque delante de Dios eres por naturaleza y por práctica un perdido, ciego y vil pecador, y de que a menos que corras urgentemente en búsqueda de la misericordia divina, de otra manera muy pronto estarás delante del juicio del Señor y rumbo a la boca del mismo infierno eterno. Cristo Jesús nació y vivió una vida perfecta, sin falta ni pecado, y voluntariamente fue a la cruz para recibir en su cuerpo sobre el madero el castigo que tú y yo merecíamos recibir. Al morir en la cruz tomó el lugar del pecador para que todo aquel que se arrepienta y cree en Él pueda recibir por gracia el regalo de la vida eterna. Escucha hoy el llamado del Señor. No endurezcas tu corazón. Que el Señor te bendiga.